Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar lo que me pasó durante mis años como operador de emergencias en la central telefónica de la ciudad. Era una mañana de marzo, exactamente a las 3:47, cuando el silencio de la centralita se rompió con un timbre telefónico como ningún otro que hubiera contestado. El eco resonó de forma extraña, como si la llamada viniera de muy lejos, abarcando no solo kilómetros, sino quizás décadas de distancia temporal. Había trabajado como operador nocturno durante 5 años en ese centro de urgencias. Conocía cada sonido, cada procedimiento, cada protocolo que debía seguir al pie de la letra durante mis turnos solitarios. El supervisor siempre nos advertía sobre situaciones específicas que podían surgir de madrugada, y una regla en particular me intrigaba profundamente. Decía con una seriedad que me daba escalofríos: si una llamada se corta exactamente a los 4 minutos de haberla llamado, nunca intentes devolverla. Simplemente anota el protocolo en el sistema y sigue adelante. Nunca entendí del todo el porqué de esta regla hasta esa noche en particular. Respondí la llamada siguiendo todos los protocolos estándar que sabía de memoria. La voz al otro lado hablaba de un grave accidente en la BR-101, concretamente en el kilómetro 47, cerca del paso elevado que cruza el río. El hombre describió con todo lujo de detalles un Chevette azul que había volcado durante una lluvia intensa, con una víctima atrapada entre los restos que necesitaba ser rescatada con urgencia. Sin embargo, algo me inquietó profundamente en esa llamada. Podía oír con claridad el sonido de la lluvia torrencial en la línea, las gotas golpeando el asfalto y el metal retorcido. Pero cuando miré por la ventana de la centralita, la noche estaba completamente seca y estrellada. La primera pista real de que algo andaba mal llegó cuando escuché con más atención el audio de la llamada. El sonido de la lluvia que oía por los auriculares no solo era intenso, sino diferente, como si se hubiera grabado con un equipo muy antiguo, con esa calidad de audio característica de décadas pasadas. Además, la forma en que el hombre describió el lugar del accidente utilizaba referencias que no existían en la región desde hacía años. Por otro lado, una extraña sensación física comenzó a molestarme progresivamente a lo largo de la conversación. El auricular empezó a enfriarse inexplicablemente en mi mano, tan frío que casi se me pegaba a la piel como metal en un congelador. Miré la pantalla digital del sistema telefónico y no podía creer lo que veía. La pantalla mostraba claramente Origin 1987 parpadeando en caracteres verdes fosforescentes. Mi corazón se aceleró al hacer los cálculos mentales. Esta llamada me llegaba desde hacía casi 40 años, abarcando décadas como si el tiempo fuera simplemente un obstáculo técnico insalvable. Seguí escuchando los detalles que el hombre me daba sobre la víctima del accidente, intentando mantener la compostura profesional aunque me temblaban las manos de frío y nerviosismo. Mencionó el nombre completo de la persona atrapada en el vehículo, su edad aproximada, características físicas específicas e incluso algunos documentos que se habían encontrado dispersos por el lugar del accidente. Cada palabra que escuchaba me revolvía el estómago, porque todos esos detalles coincidían a la perfección con información que conocía de sobra, información que formaba parte de la historia más dolorosa de mi familia. El momento de la revelación fue como un puñetazo en el estómago cuando finalmente procesé por completo toda la información. El nombre que el hombre repetía desesperadamente al teléfono era exactamente el de mi padre, quien falleció en un accidente de coche cuando yo era pequeño. El lugar, la fecha, los datos del vehículo, todo encajaba a la perfección con la tragedia que destruyó a mi familia décadas atrás. Era como si alguien del pasado intentara salvar una vida perdida hacía mucho tiempo, implorando ayuda en un rescate que llegaría demasiado tarde para tener un impacto real. Intenté responder, intenté ofrecer ayuda aunque sabía que era imposible, pero en ese preciso instante la llamada se cortó de golpe. Miré el temporizador automático del sistema y confirmé lo que ya sospechaba: exactamente 4 minutos de duración, ni un segundo más ni menos. El auricular permaneció frío en mi mano incluso después de que se cortara la comunicación, como si el frío de aquel lejano instante aún estuviera atrapado en el aparato, negándose a desaparecer por completo. Me quedé allí sentado en silencio durante largos minutos, intentando procesar racionalmente lo que me acababa de ocurrir. Quizás solo fue una broma cruel y elaborada de alguien que conocía detalles íntimos de mi historia familiar, alguien que había investigado archivos antiguos y decidió atormentarme durante mi turno de aislamiento. Por otra parte, quizás existan conexiones que atraviesan el tiempo como fantasmas electrónicos, conectando momentos de desesperación que nunca encontraron su solución. Desde aquella noche, cada vez que suena el teléfono de madrugada, siento un escalofrío familiar que me recorre la espalda, como si el pasado aún intentara completar llamadas que habían estado eternamente en espera, buscando una conexión que el tiempo había hecho imposible establecer definitivamente. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo José y les voy a contar lo que me pasó durante mi primera semana trabajando como operador de emergencias en la central telefónica municipal.
Eran exactamente las 2:33 de la mañana cuando sonó el teléfono, con un sonido completamente distinto a cualquier otra llamada que hubiera contestado. La línea crepitaba como una radio vieja mal sintonizada, con interferencias que creaban un ruido de fondo constante y molesto. Parecía que la llamada venía de muy lejos, atravesando capas de estática temporal que distorsionaban cada palabra. Estuve completamente sola en ese centro durante mi turno de noche, aún adaptándome a los procedimientos y protocolos que había aprendido durante la capacitación intensiva de la semana anterior. La anterior jefa de turno, una mujer con experiencia y más de 15 años de servicio en la empresa, siempre dejaba advertencias específicas escritas en una libreta para orientar a los nuevos operadores. Una advertencia en particular me llamó la atención desde el primer día, subrayada con bolígrafo rojo: si oye las sirenas de los bomberos durante la llamada, pero no hay ningún incidente registrado en el sistema, cuelgue inmediatamente y no haga preguntas. Respondí la llamada siguiendo todos los protocolos básicos que había memorizado durante el entrenamiento. Al otro lado de la línea, una mujer gritaba desesperada sobre un incendio masivo que azotaba el edificio Sao Paulo, concretamente el apartamento 312 del 12º piso. Dio detalles precisos sobre las llamas que se propagaban rápidamente por los pasillos, las personas atrapadas en los pisos superiores y el denso humo que envolvía todo el edificio. Lo que más me impactó fue la genuina desesperación en su voz, como si realmente estuviera presenciando una tragedia. Además de la voz de la mujer, podía oír claramente las sirenas de los bomberos de fondo, ese tono característico y urgente que siempre indica una emergencia grave. Las sirenas parecían acercarse gradualmente al lugar, creando una sensación de urgencia que me aceleró el corazón. Sin embargo, al consultar rápidamente el sistema de información de incidentes de la ciudad, no encontré ningún registro de incendio ni de ningún tipo de emergencia en el edificio Sao Paulo esa noche. De hecho, no se reportaron incidentes en todo el centro. Mientras intentaba comprender la discrepancia entre lo que escuchaba en la línea y lo que mostraba nuestro sistema oficial, comencé a notar extraños cambios físicos en el ambiente. El aire dentro de la planta comenzó a calentarse gradualmente, como si alguien hubiera encendido un calefactor industrial. La temperatura subió tan rápida e intensamente que comencé a sudar profusamente, a pesar de saber que el aire acondicionado había funcionado perfectamente toda la noche. Además del inexplicable calor, un fuerte olor a humo comenzó a extenderse por la habitación. El olor a humo se intensificaba a cada segundo, invadiendo mis fosas nasales con ese olor acre y a quemado que no lograba identificar. Era como si el humo saliera de la propia línea telefónica, acompañado de la voz desesperada de la mujer que seguía pidiendo ayuda a gritos. Busqué por la planta cualquier posible origen del olor, pero no encontré nada que justificara la presencia de ese humo denso y sofocante que parecía aumentar de intensidad proporcionalmente a la desesperación de la conexión. Decidí profundizar en la información que me proporcionaba la mujer, consultando archivos históricos y registros antiguos del sistema municipal. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre al instante. El edificio Sao Paulo sí se había incendiado, pero no esa misma noche. El incendio había ocurrido exactamente en 1995, casi 30 años antes, y había sido una de las mayores tragedias de la historia de la ciudad. Decenas de personas murieron en ese incendio, incluyendo a muchos residentes que quedaron atrapados en los pisos superiores, incapaces de escapar de las llamas. Seguí leyendo los detalles de aquel incendio histórico con creciente horror y morbosidad. Entre las víctimas mortales registradas en los registros oficiales, encontré el nombre completo de la mujer que me hablaba a través de aquella línea imposible. Había fallecido en el apartamento 312, el mismo número que había mencionado repetidamente durante nuestra conversación. En ese momento de aterradora revelación, la mujer al otro lado de la línea empezó a gritar mi nombre con creciente desesperación, como si me conociera personalmente desde hacía mucho tiempo. La llamada terminó abruptamente en ese preciso instante, dejando solo el silencio ensordecedor del tono demarcado resonando en mis oídos. El intenso calor que llenaba la centralita desapareció al instante, como si alguien hubiera apagado una fuente de energía sobrenatural. El olor a humo también se disipó por completo en cuestión de segundos, dejando solo el aire acondicionado funcionando con normalidad y el familiar aroma a productos químicos de limpieza que siempre caracterizaba ese ambiente de trabajo durante las silenciosas mañanas. Me quedé allí sentado durante largos minutos, intentando procesar racionalmente todo lo que acababa de experimentar durante esos aterradores minutos. Quizás se trataba de una extraña interferencia de una radio vieja, una especie de grabación atrapada en las líneas telefónicas durante décadas, reproduciendo automáticamente fragmentos de conversaciones del pasado. O quizás había almas atrapadas en el momento exacto de su muerte, intentando completar llamadas de socorro que nunca fueron respondidas adecuadamente, sin darse cuenta de que el tiempo había pasado y sus tragedias ya eran historia antigua. Desde aquella noche inquietante, cada vez que contesto llamadas sobre incendios durante mis turnos de noche, siento un calor familiar que me sube por la espalda y un sutil olor a humo que parece surgir de la nada.
Es como si ciertas emergencias del pasado aún resonaran por las líneas telefónicas como fantasmas electrónicos, buscando una respuesta que llegó demasiado tarde para tener un efecto real. Algunas voces parecen estar eternamente atrapadas en bucles temporales, repitiendo sus últimos momentos de desesperación para quien esté dispuesto a escuchar sus súplicas, imposibles de responder después de tanto tiempo. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar lo que me pasó durante mi último turno en el antiguo centro de emergencias del centro histórico de la ciudad. Eran exactamente las 4:15 de la mañana cuando el viejo equipo telefónico empezó a crujir de forma extraña, emitiendo sonidos mecánicos que nunca había oído en mis 2 años trabajando allí. El ruido metálico provenía del interior de los aparatos, como si engranajes oxidados intentaran moverse tras décadas de inactividad. Poco después, la pantalla digital empezó a mostrar números completamente aleatorios que no tenían sentido dentro de la lógica del sistema telefónico. Trabajé en ese centro en particular, construido directamente sobre el antiguo cementerio municipal hasta la década de 1960. Todos los empleados conocían esta inquietante historia, pero rara vez la comentaban abiertamente durante sus turnos de noche. El técnico encargado del mantenimiento del equipo, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia en la empresa, siempre nos advertía sobre una situación muy específica que podía surgir de madrugada. Decía con una seriedad que dejaba helado a cualquiera: si alguien les pide específicamente que no cuelguen, cuelguen inmediatamente, sin dudarlo. Cuando finalmente contesté la extraña llamada que había provocado el funcionamiento anómalo de todo el equipo, oí la voz de un hombre al otro lado, hablando en voz baja y urgente. Susurraba detalles sobre un robo en curso en las Ruadas Flores 234, explicando que ladrones armados habían entrado en una casa y tenían como rehenes a toda una familia. El hombre describió la situación con impresionante precisión, mencionando el número exacto de ladrones, las armas que portaban e incluso las características físicas específicas de los delincuentes. Durante la conversación, pude escuchar claramente el sonido de disparos de fondo, ese estruendo seco y aterrador que indica violencia real. Los disparos eran sordos, como si ocurrieran en un interior, creando ecos que se multiplicaban por las paredes de la residencia. Entre disparos, oí gritos de terror y súplicas desesperadas de personas que imploraban por sus vidas. La situación parecía extremadamente grave y urgente, y exigía una respuesta inmediata de las autoridades competentes para evitar una tragedia mayor. Mientras anotaba rápidamente toda la información que me proporcionaba, comencé a notar fenómenos físicos completamente inexplicables a mi alrededor en el centro de control. Toda la consola donde trabajaba empezó a vibrar intensamente, como si un pequeño terremoto sacudiera ese punto específico. La vibración era tan intensa que los papeles sobre la mesa vibraban y los bolígrafos rodaban sin parar. Además, mis propias manos empezaron a temblar incontrolablemente, independientemente de la vibración del equipo. Las vibraciones se intensificaron progresivamente durante la llamada, provocando que todos los muebles de la centralita se sacudieran de forma sincronizada e inquietante. Era como si el mismo suelo bajo el edificio reaccionara a esta conversación imposible, como si respondiera a una especie de energía sobrenatural que emanaba de la línea telefónica. Me temblaban tanto los brazos que apenas podía sujetar bien el auricular y sentí una extraña sensación de que no estaba hablando con alguien vivo, sino conectándome con algo que no debería tener acceso a las líneas telefónicas convencionales. Decidí verificar de inmediato la información sobre la dirección que mencionó el hombre, consultando el registro municipal y mapas actualizados de la ciudad. Fue entonces cuando descubrí algo que me destrozó por completo. La Ruadas Flores, número 234, había desaparecido hacía muchos años de la geografía actual de la ciudad. Esa residencia en particular había sido demolida en el año 2003 durante un proyecto de revitalización urbana, junto con toda la manzana circundante. El terreno estaba ahora ocupado por un moderno centro comercial que yo mismo frecuentaba regularmente los fines de semana. Seguí investigando los registros históricos y descubrí más detalles inquietantes sobre esa dirección específica. En 1999, efectivamente se produjo un robo violento en el número 234 de las Ruadas Flores, que resultó en la muerte de una familia entera durante un robo que se descontroló. El caso se hizo famoso en la ciudad por su brutalidad y las autoridades nunca lo resolvieron por completo. Las víctimas intentaron llamar al 911, pero la línea se cortó antes de que pudieran proporcionar información completa sobre la situación. Fue en ese momento de aterradora revelación que el hombre al teléfono empezó a suplicarme, con voz temblorosa y creciente desesperación. Repetía: por favor, no cuelgue esta vez. La última vez colgó y no pudimos conseguir ayuda a tiempo. Por favor, mantenga la línea abierta hasta que llegue alguien. Sus palabras transmitían un profundo dolor y una urgencia que trascendía todo lo que había experimentado durante mis años respondiendo a emergencias reales. Era como si ese terrible momento se repitiera sin cesar, buscando un final diferente. Recordé de inmediato la advertencia específica que me había dado el técnico sobre esta misma situación.
Aunque sentía una profunda compasión por la angustia del hombre, sabía que debía seguir el protocolo establecido por mi propia seguridad. Con el corazón apesadumbrado y las manos aún temblando violentamente, colgué bruscamente la llamada, cortando la conexión con esa voz desesperada que suplicaba una segunda oportunidad para salvar a su familia. Las vibraciones cesaron al instante, dejando el centro en un silencio absoluto e inquietante. Me quedé en silencio un buen rato después, intentando comprender racionalmente lo que me acababa de pasar. Quizás eran simplemente engaños elaborados, creados por personas con un profundo conocimiento de las tragedias históricas de la ciudad y acceso a tecnología avanzada de simulación de audio. Personas que disfrutaban aterrorizando a los operadores de emergencias durante sus turnos de trabajo solitarios. Utilizando información pública de los archivos municipales para crear escenarios convincentes de horror psicológico. Por otro lado, quizás el antiguo cementerio bajo nuestra sede aún mantenía conexiones activas con el mundo de los vivos, permitiendo que las almas atrapadas en momentos de trauma extremo hicieran llamadas desesperadas a través de las líneas telefónicas. Llamadas que nunca se completaron correctamente durante sus vidas, llamadas de socorro que llegaron demasiado tarde para tener un impacto real, pero que siguieron encontrando una respuesta satisfactoria durante las décadas transcurridas. Desde aquel aterrador amanecer, cada vez que trabajo en el turno de noche, siento una extraña presencia flotando sobre el centro, como si varias voces intentaran establecer contacto simultáneamente a través del equipo ancestral. Es una sensación constante de que el teléfono podría sonar en cualquier momento con otra llamada imposible, otra súplica desesperada del pasado buscando redención. Algunas emergencias parecen condenadas a repetirse eternamente, atrapadas en bucles temporales que solo pueden romperse cuando alguien finalmente ofrece la ayuda que llegó demasiado tarde la primera vez, completando llamadas que han estado eternamente en espera en las profundidades del tiempo.